quiero invitarle a orar para que podamos estar dispuestos, nuestro corazón, nuestra mente dispuesta. Así que cuando usted esté, le invito a tomar un tiempo de oración para poder rogarle al Señor que nos dirija y que nos ayude a entender su palabra. Le invito a orar al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento, por este medio que tú nos das de poder escuchar palabra, abrir tu palabra y sobre todo desear, Señor, que el tiempo que tengamos y que podamos estar aquí, lo aprovechamos. Rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra y obedecerla. Necesitamos, Señor, tu ayuda y pedimos, Señor, que nos dé la fuerza a cada uno, la ayuda para poder obedecerla. Pedimos a todos los amigos que nos escuchan y seas tú grabando la gracia en la vida y en el corazón de cada uno de ellos, dando misericordia, Señor, y te damos gracias también por permitirnos en esta mañana, en este día domingo, abrir tu palabra, escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por esto. Y te pedimos todo esto. Bendice este tiempo, Señor, al abrir tu palabra. Estamos bendecidos. Somos más que bendecidos al obedecerla. Así que te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le indicaba y en el principio, damos la bienvenida a cada uno. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y una de las cosas que es importante reconocer en la palabra de Dios son las advertencias. Las advertencias y los llamados, las órdenes que Dios hace a través de su palabra. Y hoy vamos a ver una vez más una advertencia y también una orden, un llamado a que las personas hagan algo. Y quisiera que pudiésemos ubicarnos en Mateo capítulo 7 para ver esta advertencia. Esta advertencia que el Señor mismo hace, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 13 al 23. Antes de leer, antes de leer este texto, le voy a compartir una reflexión, una ilustración. Había un hombre que fue invitado en una reunión social y deseaba allí encontrarse con su mejor amigo que le amaba, que quería compartir con él en todo momento y tenía un especial deleite estar con él siempre. Al juntarse en aquella reunión, se da cuenta que su amigo no está. Sintió tanta pena que no pudo participar de esa reunión, se fue a la casa. Y luego él reflexionó y dice que el verdadero creyente que ama a Cristo busca a Cristo por todas partes, por todos lugares, por todos los objetos, sucesos, situaciones. Y si no lo encuentra, es el hombre más triste de este mundo. Pero si lo encuentra, es el hombre más dichoso, más alegre, más feliz que cualquiera. Dice usted que es cristiano y no busca a Cristo, no lo ama, no desea amarle. Hay una advertencia muy categórica en la Escritura. Hoy en día, en estos tiempos donde estamos, en estos días, por lo menos acá en la región de Coquimbo, eh, tenemos sábado y domingo en cuarentena y no podemos salir. Uno diría, bueno, yo sábado y domingo no hablo de Cristo, sábado y domingo no puedo amar a Cristo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Querido amigo, amiga y hermano en Cristo, el Evangelio no está en cuarentena. El Evangelio no está restringido. El Evangelio está aún abierto y dispuesto para poder ser anunciado. Somos nosotros. ¿A cuánto le hemos hablado de Cristo? Durante todo esto, ya vamos a cumplir un año.
¿A cuántos? Por eso es categórico preguntarnos y decir, Señor, tu palabra nos dice que debemos evitar hacer ciertas cosas, debemos examinarnos, debemos ver a la luz de tu palabra, a la luz de la palabra de Dios, cómo es que estamos actuando. Y por eso la ilustración. Buscamos a Dios, buscamos a Cristo, le queremos amar. Uno no puede ser un cristiano únicamente un domingo. Un cristiano es cristiano todos los días y en todo lugar donde está, trata de buscar a Cristo, trata de buscar hacer su voluntad y honrarle y alabarle porque está con un corazón agradecido por lo que Cristo hizo por él o por ella. Usted no se puede desligar de esto, lo que usted dice. Dice ser cristiano, no se puede desligar. Usted se va de vacaciones, no se puede desligar del cristianismo porque Cristo vive en usted. No puede, ha sido comprado a un alto precio. Dice el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una preciosa alabanza canta esto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. No hay nada que pueda satisfacer completa y profundamente el alma del ser humano, sino solamente Dios, quien es el creador. Entonces, ¿cómo usted dice, soy cristiano? ¿Qué evidencias hay de eso? Mateo capítulo 7, verso 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una advertencia, claramente una advertencia, una triste advertencia. El contexto aquí son personas que creían ser discípulos o de Jesús, creyentes. Esa es la audiencia. Y Jesús está hablando a este grupo de personas que han hecho ciertas profesiones de fe. Se han dicho, yo te sigo Jesús, yo te creo Jesús, yo creo todo esto. Pero no basta tan solo decirlo, no basta tan solo hablar de un hecho que pasó en nuestra vida, sino que la evidencia de un verdadero cristiano tiene que ver con su vida. A partir de ese momento que pasó, a partir de ese momento que dice que fue cristiano, que dice que creyó en Cristo, a partir de ese momento hacia adelante, su vida ya no es la misma. ¿Hay evidencia de eso? ¿Hay cambios de eso? Entonces, muchas veces hablamos de aquel momento que estamos en, aquel, en aquella reflexión sobre cuándo
Jesús o cuándo Dios me perdonó, cuando yo fui a una iglesia, cuando levanté mi mano, cuando pasé al altar, cuando escribí una carta y la tiré al fuego, cuando oré o recité la oración del pecador. No lo sé. Yo sé, es aquel momento y muchas veces basamos nuestra fe o nuestra confianza en aquel momento únicamente. Y eso no está bien, porque todos podemos basar nuestros hechos, nuestra vida en un momento, pero de aquel momento hasta ahora no hay evidencia, no hay obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, está en un camino equivocado. La palabra de Dios acá nos dice, hay dos puertas, una estrecha, otra ancha, hay dos caminos, uno angosto, otro ancho, hay dos destinos, uno de perdición y otro de vida. Y todo habla en todos estos versos sobre la advertencia, tener cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor. Esta es una advertencia que debe ayudarnos a examinar nuestra vida, examinar nuestra vida. Por lo tanto, si hemos dicho que hemos creído en Cristo, si hemos en algún momento en nuestra vida haber ido a una iglesia, haber creído, haber aceptado, como usted quiera llamarle, pero su vida no hay evidencia, no le estoy diciendo perfección, le estoy diciendo directamente que hay cambios. Usted ya no viene a ser el mismo, ha dejado de hacer ciertas cosas. Es como la ilustración que la otra vez la comentábamos. Si usted tiene, hay un cerdo, un chanchito, un animalito, ¿cierto? Y que le ponen, lo amarran allí, lo amarran y le colocan en unos cuantos metros hacia adelante dos platos, un plato de comida especial, italiana, la mejor, y por otro lado le colocan basura. ¿Dónde cree usted que va a ir este cerdito cuando lo suelten? Lo sueltan, va corriendo ¿hacia dónde? Hacia la basura, es lo lógico, es su naturaleza. Pero si este cerdito se convirtiera en un ser humano, ¿qué es lo que va a escoger el ser humano? La comida fina, la comida deliciosa, italiana, lo que sea. Ahora fíjese en esto. La basura le generaría a esta persona rechazo. Uno diría, yo no como eso. Se ha convertido en un ser humano. Yo eso no lo puedo aceptar. Yo eso no lo puedo comer, no lo puedo digerir. Lo rechazo. Bueno, un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, ya ve su pecado así como la basura. Lo ve, lo rechaza. A veces cae, a veces va y mete la nariz. Pero la costumbre, su práctica no es ir a comer la basura. Su práctica no es pecar. Su práctica es poder evitar eso, porque ya es un repudio, ya es algo asqueroso, algo que odia ya. Ahora ya tiene otra forma de vivir. Y eso es lo que la palabra de Dios dice para todo. Si ha entrado por esta puerta estrecha, si ha creído en Jesucristo, que es la puerta de salvación, usted está en el camino angosto. Pero si no hay evidencias, usted se basa solamente en que en aquel momento es que yo hice, que yo esto, y se basa solamente en su pasado. Lo más probable es que usted esté en el camino ancho. Es imposible, es imposible que usted diga una cosa y su vida demuestre otra. No es posible. Como dice
el verso 17 de Mateo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Acá no está colocando una condición. No hay una probabilidad. Tal vez en algún momento en la historia, en la temporada de primavera o en la temporada, el árbol malo puede dar frutos buenos. No dice eso. Dice categóricamente, todo buen árbol da buenos frutos. No dice cuántas veces, ni tampoco cuánto es el tiempo, pero da buenos frutos. Da evidencia. Y eso es lo más importante de esto. Los frutos. Fíjese esto. Pero el árbol malo da frutos malos. No hay discusión en eso. El Señor siempre ha sido claro con su palabra. Si uno dice que es cristiano, si uno dice que es creyente, si uno dice que ha ido a una iglesia, si uno dice que yo fui bautizado, si uno dice que esto y lo otro, pero no hay evidencia, no hay forma de... Usted no ha hablado de Cristo en toda su vida, del momento en que usted ha dicho eso, no le ha hablado a Cristo a nadie. Usted tiene que examinarse, porque lo primero que genera en el corazón de un verdadero creyente es gratitud. Usted desea contarle a todos gratitud por aquel que hizo este acto tan grande de amor. Por eso es importante conocer el evangelio verdadero, las buenas noticias. Cada domingo estamos dando exposición sobre esto. El verdadero evangelio, el evangelio de la palabra de Dios, el mensaje de Dios únicamente. No hay otro. Entonces te dice y basa su vida en algún momento, la historia de su vida, la historia de su vida, lo que pasó hace muchos años atrás, pero no hay evidencia, no hay frutos, no hay frutos. Tarde o temprano va a haber frutos, pero lo que va a mostrar eso es un árbol bueno o un árbol malo. Entonces, es imposible que un verdadero creyente produzca frutos malos. Es imposible. Eso es lo que dice el texto. Un verdadero creyente va a caer, va a pecar, eso no se niega y va a pasar y puede pasar y pasa muy a menudo. Pues el Señor solamente nos ha perdonado por gracia. No hemos hecho nada nosotros. Vamos a caer. En este camino angosto vamos a caer. Vamos a tender a equivocarnos, a pecar. Pero recuerden, nunca volver atrás. No. La basura, ya quedarnos en la basura allí, sentarnos y seguir comiendo la basura. No. Volver al vómito. No, ya es algo asqueroso. Algo que uno debe repudiar, el pecado, repudiar. Lo que yo antes hacía sin Cristo, mis mentiras, mis formas de vivir, mi forma de ocupar el tiempo, ya ahora lo repudio. A veces caigo en tentación y lo hago de nuevo, pero no es la costumbre. Recuerde eso, usted ya no se sienta allí a comer la basura. Tiene su plato favorito allí. Tiene una nueva vida. Para esto es lo que el Señor ha advertido. No todo, el verso 21 del capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre estamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la advertencia.
La audiencia en aquel momento creían ser seguidores, creyentes, cristianos. Muchos de los que estamos acá, aquellos que están escuchando, usted justamente puede estar en esa posición, creer. Y qué bueno, si usted pone su confianza únicamente en la palabra de Dios y no en un hecho puntual que pasó, porque eso es lo que pasó allí, pasó una vez y para siempre, y todo eso después hacia adelante ha demostrado realmente el cimiento de esa profesión o esa confesión. ¿Dónde estaba cimentada? ¿Cuál era el fundamento de eso? ¿Era la arena o la roca? Luego el Señor va a hablar en todo el capítulo 7, posterior a estos versos, sobre eso. Uno puede basar, yo creo en Cristo, yo voy y pasé hacia adelante, me arrodillé, escribí una carta. Eso es arena. Es una confesión basada en la arena. La arena que se va, viene el río, viene la lluvia y todo lo que está arriba de la arena se va. Pero sin embargo, aquel que pone su confianza en lo que la palabra de Dios dice, todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna y todo aquel que cree eso, su confesión está firmada en una roca. Aunque vengan los problemas, situaciones, tentaciones, lo que venga, y sobre todo cuando Dios llame a juicio, su vida está en una roca, que es la palabra de Dios. No está basada en un hecho humano, sino en la declaración de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver ahora, ya vimos la advertencia que el Señor hace para examinar nuestra vida. Vemos que ahora, y vamos a ver cómo es esto, este llamado que Dios hace, la evidencia que Dios tiene para todo verdadero cristiano. Acompáñenme en segunda carta de Corintios, capítulo 5. Segunda carta de Corintios, segunda de Corintios 5, 17, un texto que muchos lo hemos memorizado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Acá está el apóstol Pablo hablando. Es muy interesante porque todo el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Pablo va a hablar algo respecto a cómo y qué pasó con respecto a su vida y cómo afectó el mensaje de salvación, la palabra de Dios en su vida. Él ha resumido de una forma así en 2 Corintios 5, 17. Lo ha dicho de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un verdadero cristiano es una persona nacida de nuevo, por decirlo de una forma. Se ha arrepentido de sus pecados y su vida ha cambiado. Es una nueva vida, con nuevos afectos, con nueva forma de ver la vida. Esto no lo produce el ser humano, esto lo produce Dios. Al escuchar la palabra de Dios, al darse cuenta lo pecador que es una persona. Hemos visto cada domingo cómo la palabra de Dios ha revelado y ha dado a conocer la situación de el hombre con Dios. Por causa del pecado, el hombre está separado, destituido de la gloria de Dios. Por causa del pecado, el hombre no puede estar en comunión con Dios. Por causa del pecado, él está en un destino eterno. Y no, si no, no cambia eso, va a un destino eterno de perdición.
Por causa del pecado, toda persona allí está en el camino ancho. Allí está. Está en un camino donde todos creen que por ser buena persona, por ser religiosa, por ayudar al prójimo o por lo que sea, cree que va al cielo. Pero Pablo acá dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son estas nuevas. ¿Quién era Pablo? Usted dice, es fácil decirlo, pero para una persona que era un perseguidor de los cristianos, para una persona que tenía un futuro realmente excelente, una proyección en su vida, pero tremendamente exitosa, una persona que tenía de conocimiento en la ley judía, un tremendo, había sido educado en los pies de eruditos, de personas que le habían enseñado bien, por lo tanto tenía una formación completamente buena. Y él se proyectaba y él tenía un futuro tremendamente bueno a su edad ya avanzada, ya un adulto. En algún momento de su vida dejó todo para entregarse y vivir para Cristo. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es esto posible? Que una persona que tenía reconocimiento, que una persona que tenía respeto, que una persona que tenía consideración con los demás, de un día para otro, deja todo. Aquel que perseguía a los cristianos, ahora se dedica a poder hablar a otros de Cristo. Incluso se expone a cárcel. Entonces Pablo aquí en segunda carta de Corintios 5:17 resume su cambio radical. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son estas nuevas. Esto es lo que ha pasado en su vida, en su interior, es su testimonio. Pablo cambió el rumbo de su vida prestigiosa, su vida de comodidad, su vida de autoconfianza, de confiar en sí mismo. Él ya ahora considera todo lo demás como basura. Este cambio únicamente lo puede producir Dios y deseo de todo corazón que el Señor obre así con su palabra hoy en su vida y le haga ver que no hay cosa más grande que conocer a Cristo, que creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por sus pecados en la cruz, que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día. Todas estas verdades debe usted creerlas. Si usted las cree, debe acudir a Cristo y confesar sus pecados. Entonces, Pablo acá dice, de modo si alguno está en Cristo. Este cambio no se trata de un cambio de opinión. Esto no se trata de eso. Yo antes pensaba esto, ahora pienso lo otro. El ser cristiano no es tan solo un estilo de vida. Es un cambio de vida completo. Es una nueva creación, una nueva criatura. Mire, uno puede adoptar estilos de vida. Increíblemente, hay mucha gente que adopta estilos de vida. Una persona puede adoptar un estilo de vida cristiano, sí. Puede tener un estilo de vida así. Uno puede tener un estilo de vida que le guste la música, que le guste esto, que le guste lo otro, la comida. Tiene estilos. El ser humano adopta estilos de vida. El cristianismo, el ser cristiano, el ser creyente, el verdadero cristiano,
No se trata de un estilo de vida, es una nueva vida. Es una nueva vida, es una nueva creación, es otra persona. Usted se puede sorprender y así es que el Señor Jesucristo en el capítulo 3 habla con un hombre llamado Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo. Esto lo hace solamente Dios. Por eso es la advertencia. Pero también el ver esto y preguntarnos, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Porque de modo si alguno está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Acá dice que del modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo es estar en comunión, unido a Él. Y la única manera de estar unido a Cristo es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Mi vida, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados. De otra manera, usted nunca va a poder estar unido a Cristo. No lo va a unir a Él. Su pecado va a estar allí delante y entre medio. De modo, si alguno está en Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está usted? Recuerda lo que dice Mateo 7, en el camino ancho o en el camino angosto. ¿Dónde está usted? Entonces, este hombre llamado Pablo, antes de Cristo, su nombre era Saulo de Tarso. Fíjese, su nombre era Saulo de Tarso. No siempre se llamó Pablo. Su nombre era Saulo de Tarso, localidad donde él provenía. Y en Hechos capítulo 9, verso 1, nos dice toda la historia. Después usted la puede leer con mayor tranquilidad. Vamos a leer solamente un verso en Hechos capítulo 9, verso 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto era Saulo de Tarso, esto era Pablo. Su corazón había deseo de matar, de encarcelar, de golpear a todos los cristianos, a todos los cristianos. Deseaba matar a los seguidores de Jesús. Entonces, piense esto, por favor. Como una persona, de un día para otro, porque en este preciso momento dice que él iba en camino a ese lugar con su corazón lleno de odio, lleno de deseo que era matar o encarcelar y llevar los presos caminando a un lugar encadenado. Y cómo una persona teniendo esos deseos ahora dice que ha sido nueva persona, ha cambiado. Cómo ahora esta persona, antes de ser perseguidor, ahora desea que muchos crean y sean cristianos. ¿Cómo puede haber un cambio tan así? Solo Dios lo puede hacer. Eso lo puede hacer solamente Dios. Pablo estaba en un camino contrario a este Dios. Él estaba en un camino de tinieblas, como lo dice el evangelista Juan. Toda persona sin Cristo va en tinieblas, en un camino contrario al de Dios, en un camino ancho. Ha entrado por la puerta ancha y camina por este camino ancho. Va allí en un camino contrario al que Dios provee para toda salvación. Así lo dice la Escritura.
Más yendo, dice, verso 3 del capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y lo dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto era lo que estaba sucediendo y esto es lo que pasó con Pablo. A partir de ese momento, Pablo ya no fue el mismo. Pablo cambió. Pablo, lo que había en su corazón de odio, lo cambió para el amor hacia otros. Ahora habla de Cristo. Dios siempre se cruza en nuestro camino. Dios siempre se cruza en nuestro camino, como ahora en este mismo momento. Un camino contrario, un camino tal vez de pecados, un camino de vacíos. Pero Dios se cruza en nuestro camino para decir los pecadores que somos, ¿qué estamos haciendo? A Pablo se le dice: ¿por qué me persigues? Usted, Dios solamente sabe, y usted sabe qué es lo que está haciendo. El pecado y los pecados que ha acumulado en su vida. Dios siempre se cruza en nuestro camino. Su palabra llega a nuestra vida y nos revela nuestra condición. Esta es la verdad. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo, antes de esto, en el capítulo 4 de la segunda carta de Corintios, lo va a decir de esta manera, también recordando aquel momento. Dice capítulo 4, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios, el creador del cielo y la tierra, Él mandó en aquel momento de la creación que las tinieblas resplandeciese la luz. Él mandó eso. Esto es lo sorprendente. Mire, un comentarista habla sobre esto. En el momento de la creación, Dios mandó que la luz resplandeciese en medio de las tinieblas. Pero ahora, en el plano de la salvación del hombre, Dios mismo resplandece por su palabra a todo aquel que lee su palabra y cree en Jesucristo. Ahora Él resplandece en Jesucristo. Él resplandece. La luz de la salvación. Una nueva creación. El poder de Dios para hacer de nuevo todas las cosas. Ese es el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. No hay pecado más grande que el poder de Dios y su palabra no pueda cambiar. No hay hombre en esta tierra, ni mujer en esta tierra, que del poder de la palabra de Dios al creerla no pueda recibir el perdón y la salvación y ser una nueva creación, una nueva persona. No hay. Su gracia es más grande, su gracia es mayor, su gracia alcanza a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Esto es el llamado, esto es lo que Dios desea para nuestra vida, nueva vida, una nueva vida.
Pablo lo va a decir en Gálatas 6, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es aplicar normas externas, no es aplicar cosas en mi vida lo que cuenta para Dios, para agradarle. No es hacer buenas obras, no es hacer eso, no es una vida religiosa, no es eso lo que cuenta es una nueva creación. Como yo les decía, no es tener un estilo de vida distinto, no es tener un vocablo distinto, no es evitar de ir a las discotecas, no es tan solo eso, es ser una nueva creación, una nueva persona, una nueva vida. Hoy me gusta esto, mañana no. Hoy me gusta esto, mañana no. Hoy como esto, mañana no. No se trata de eso. Lo que importa es ser una nueva persona, una nueva creación, una nueva vida. Dice un comentarista, el verdadero cristiano es un hecho, es una obra de Dios que transforma, dice, a los esclavos del pecado en hijos de Dios. Todos los hombres pertenecen a los nacidos en este mundo como pecadores y condenados, pero los nacidos de nuevo, la nueva creación no es una simple mejora, no es una simple mejora de lo viejo, sino algo totalmente diferente y nuevo. No es una mejora. El cristiano no es una mejora, una mejor versión de antes. No, es algo totalmente distinto, totalmente diferente y nuevo. No es eso. Los árboles malos dan y darán frutos malos. Tarde o temprano, el estilo lo puede adoptar una persona. Tarde o temprano. Y esta es la advertencia. Porque en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor. Gritarán en aquel día, creían serlo. Por eso la advertencia. Esto es lo que hace Dios cuando una persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados. No es una mejora de la persona, no, ni siquiera es un cambio que hace, sino en una nueva creación. Qué maravillosa, ¿verdad? Y esto es lo único, esto lo hace solamente Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La evidencia de estas buenas obras es que ya somos creados en Cristo. Un cristiano verdadero es una creación nueva, tiene una nueva vida y ahora hace obras que evidencian eso. Su vida está llena de frutos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, el texto puede generar una cierta confusión y uno lo diría, bueno, si soy una nueva creación, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, yo ya no, no peco más. Prácticamente soy perfecto. No es eso lo que enseña el texto. El texto enseña acá la posición espiritual que la persona ahora tiene. Es una nueva creación, unido a Cristo. Está describiendo la práctica que uno debe tener. El poder leer la palabra todos los días, evitar mentir, luchar contra el pecado todos los días. Eso no lo está detallando, lo que está diciendo el texto. De modo, si alguno está en Cristo, está hablando la nueva posición de una persona que antes era enemiga de Dios, ahora es hijo de Dios. Antes que estaba en tinieblas, ahora está en luz. Ahora su posición espiritual, su posición
es estar en paz con Dios. Todo lo demás, a partir de ese momento hacia adelante, es practicar, vivir en obediencia. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Recuerda el texto allí. No todo el árbol que no da buen fruto. Mateo acá nos está diciendo el que ha dicho ciertas cosas, el que dijo yo fui a tal iglesia y me bauticé, no está refiriéndose a un hecho, se está refiriendo a la evidencia. No todo el árbol que no da buen fruto. Así de categórico. No está diciendo cuántas veces usted ha ido a una iglesia y se bautizó. Está diciendo los frutos. Los frutos es la evidencia categórica, importante, relevante para poder determinar aquello que es falso y aquello que es verdadero. Entonces, la evidencia son los hechos, son los frutos. No es hacer obras, evidentemente, para ser salvos, es imposible. Lo dice ya Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que lo que produce una verdadera fe son obras, son evidencias. Era lo que yo le contaba de Pablo. Pablo en su corazón iba a perseguir a los cristianos ahora como Pablo, ahora ya no de perseguidor, ahora decía que conozcan a Cristo todos sus amigos, todos sus familiares, algo pasó en él. Antes que había odio, ahora hay amor. Algo pasó en él. Es una nueva creación. Por los frutos los conoceréis. Amigo, amiga, ¿en qué confía en su salvación? ¿En qué basa su salvación? ¿En qué basa? ¿Basa lo que dice la palabra de Dios o basa de aquel momento que le dijeron que pasara? ¿Basa su salvación o su momento de ser cristiano cuando el pastor o el hermano o quien sea le llamó, le dijo, ven, 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 pasa acá adelante? Y a partir de ese momento a usted le trataron de hermano y hermana. ¿A usted realmente llegó a entender lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo? Lo que dice Dios acerca de usted y lo cree. ¿Qué es la diferencia? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, la obediencia, los frutos. El que hace, el que practica. Imagínense si yo fuera a la oficina del presidente y, y voy, paso, llego a la moneda, entro, ahí está la guardia de la moneda y le pregunto a ellos y les digo, voy a ver al presidente. Me van a preguntar inmediatamente, ¿qué quiere? ¿Quién es usted? Le digo y le insisto, déjeme ver al presidente. Yo lo conozco. Inmediatamente ellos no me van a dejar entrar. No me van a dejar entrar. Va a ser algo muy sospechoso. Pero si el presidente saliera y dice, yo conozco a José Miguel, déjalo entrar. Si él me conoce, está todo bien. Ahora, ¿Jesús le conoce a usted? Porque el verso 23 de Mateo 7 dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús conoce a sus ovejas, es el buen pastor,
Él conoce. De hecho, Él llama a sus ovejas y le siguen, y le siguen. Sus ovejas aman y respetan a su buen pastor, que es Jesucristo. Jesús le conoce. Usted distingue la voz de Dios en su palabra. Usted reconoce y se da cuenta de que lo que está haciendo en su vida es pecado. Si no hay otra forma, usted está caminando por un camino espacioso, el camino del mundo, el que adoptan estilos. El llamado entonces es, entra, entre, entre por la puerta estrecha, entre por la puerta estrecha. La puerta de salvación aún sigue abierta. Jesús es el Hijo de Dios y Él se lo dice. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor, y con este texto termino, Juan 3:36, en Juan capítulo 3, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, rechaza creer en el Hijo no verá la vida. Y creer en el Hijo significa lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que Él dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá para Dios, vivirá eternamente. ¿Usted lo cree? Le hago las siguientes preguntas para terminar. ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino al mundo y vivió una vida sin pecado y murió en una cruz? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que Él resucitó de entre los muertos? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Amas a Jesús? ¿Cómo sabes que amas a Jesús? Estas preguntas, guárdalas en tu corazón. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino al mundo y vivió una vida sin pecado y murió en una cruz? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Crees que Él resucitó al tercer día? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Amas a Jesús? ¿Cómo sabes que amas a Jesús? Estas preguntas grábalas en tu corazón, déjalas allí, medítalas. Y aquel que te invitó en esta reflexión, en esta meditación, en esta exposición de la palabra, pide conversar si tienes dudas sobre esto. Recuerda la advertencia, recuerda lo que dice el Señor en su palabra, lo que hemos leído hoy. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es la oportunidad para toda persona. Es la evidencia de Pablo, un hombre perseguidor, un hombre lleno de odio en su corazón, de maldad, que consintió en la muerte de un seguidor de Cristo. Pero ahora ya él ha cambiado. Él está ahora en Cristo. Es una nueva persona. Cambió hasta su nombre. Es una nueva persona. Tiene nuevos afectos. Y eso solamente Dios lo puede hacer para todo aquel que viene a Él arrepentido, cansado de ir a tanto lugar sin recibir respuesta de su inquietud y su peso del pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Acompáñenme en una oración para terminar. Dios, te damos gracias por esta mañana.
Gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos. Gracias porque tu palabra nos da advertencias y nos anima también al ver el poder de tu palabra, el poder transformador de tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos da todas las evidencias, todas las cosas que necesitamos saber y comprender. Tú eres digno de confianza, Señor. Tú no cambias. Tu palabra es firme. Gracias te damos por eso. Pedimos que todas las personas, Señor, todos los amigos que puedan estar escuchando este mensaje, en el momento en que se encuentren, tu palabra penetre su corazón y bendiga ricamente sus vidas. Te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, damos gracias al Señor que usted esté conectado o conectado donde esté, el lugar donde esté. Y le recordamos estas preguntas finales que hicimos. Le dejo allí para que reflexionen a los amigos, las personas que le invitaron y quiere saber un poco más, le podemos ayudar. Podemos ayudarle a que pueda comprender más de la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, si usted quiere seguir aprendiendo la palabra de Dios, contáctese con nosotros. Le deseamos ayudarle. Sinceramente queremos ayudarle. Permítanos hacerlo y que Dios bendiga ricamente su palabra en su corazón. Bendiciones, que tenga muy buenas tardes.